para nada, es un primer parcial, todavía queda mucho por delante. Hay recuperatorio, hay posibilidades de levantar la nota con el segundo parcial y como ya hablé con algunos que me estuvieron preguntando, por supuesto que cuentan con mi apoyo, mi acompañamiento, cualquier consulta que tengan, me escriben, no hay ningún problema. Y además yo estoy en WADE 3 veces por semana, me pueden buscar ahí. En cuanto a eso, cuenten conmigo. Si tienen dificultades con el estudio o para comprender algo en particular, me escriben y no hay ningún problema. Lo otro que quería decirles es, bueno, pedirles disculpas por el atraso con respecto a los trabajos de los Brightspace, pero bueno, yo tengo otros cursos también, venía corrigiendo muchos parciales y luego me pareció que ustedes estaban más interesados en saber cuál era la nota de parcial que en el visto o el bien hecho de los trabajos del Brightspace. Por eso primero corregí los parciales y después los trabajos. Eh, pero también en líneas generales son trabajos que están bien hechos, supongo que los deben hacer con algún tipo de asistencia, así que tienen que pensarlos, como les dije al principio, como resúmenes básicamente para lo que van a hacer después los parciales. Dicho esto, ¿alguna consulta, alguna duda, algo que quieran saber? La última aclaración que hago es, también es derecho de ustedes a tener una devolución del parcial. Son casi 50 alumnos, por eso yo no hago la devolución personalizada. Y como no es un curso presencial, yo en los cursos presenciales siempre la semana siguiente llevo los parciales. Como este no es un curso presencial, no tenemos la oportunidad de encontrarnos, pero si alguna de ustedes o alguno de ustedes quiere alguna devolución más personalizada del porqué de la nota o quiere saber en qué mejorar o algo, me escribe por privado y yo ahí hago una devolución en detalle. Bien. Bueno, así que ya habiéndolos alertado respecto de esto, los escucho. No sé qué les pareció el parcial, si las notas les sorprendió para bien, para mal. Eh, díganme. Mi intención es que el segundo parcial sea más o menos parecido a este. Así que no sé qué les pareció, por eso quiero escucharlos a ustedes. Bien, en mi caso, bien, que estuve, a ver, Sí, eh, estuve ahí de, de la nota. Eh, sí. Igual ya no es de promoción directa esto, ¿eh? sí, 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 ya sé, pero como por lo menos para tener en cuenta, o sea, bien, Un marco de referencia. un marco de referencia, entonces Bueno, por en ahí un marco después de en algún, referencia hace un año estarías promocionada. claro. Pero bueno, como para tener en cuenta, está bueno también ver Sí. el examen y ver por ahí si fue falta de desarrollo o si fue error o si fue, no sé, me pasó con otras materias que me dijeron, nada, no, ni me di cuenta y me salteé una parte del desarrollo sin Ujú. querer y se enfocó en otra y ni me había dado cuenta. Entonces, bueno, también está bueno por ahí tener la oportunidad de verlo y ver en dónde uno está flojo para reforzar. Bien, bueno, suerte que lo dijiste porque ya me estaba olvidando. Obviamente, si vos querés saber particularmente cuáles fueron tus correcciones, me escribís por privado. Pero acabas de decir algo que encontré en muchos parciales, que es falta de atención en la consigna. Qué sé yo, una consigna, veo la palabra Sócrates, tengo que hablar de Sócrates, pero no prestan atención a qué dice la consigna con respecto a qué hay que resolver. Bien. Y eso es un problema que tiene el estudiantado en general, ¿sí? Por dos motivos. Una, porque no sé bien qué me está pidiendo la consigna, o bien porque estoy nervioso, bueno, nerviosa, quiero demostrar conocimiento, entonces cuando leo más o menos de qué va, empiezo a vomitar todo lo que sé. Y no está bien responder así. Hay que concentrarse en la consigna. Entender una consigna es el primer paso para probar un parcial. Bien. Y a veces, como decís vos bien, Valeria, o te queda incompleta la consigna o hablaste de otra cosa, entonces yo me veo en la obligación de tachar, ¿sí? Y decir, no es lo que pide la consigna, por más que hables del mismo personaje o incluso del mismo tema. Así que bueno, esas cosas son buenas para tenerlas Sí, en cuenta, no vos, todos, todos y todas, porque, sí, sí, no, eh, igual también está bueno, por ejemplo, en los verdaderos y falsos, que también por ahí son bueno, los que uno puede, o sea, por ahí de leer rápido o nada, dejarse llevar.
Entonces, por ahí está bueno saber. Así que bueno, Tal yo cual. por mi parte después te escribo para ver Dale, las dale, dale. correcciones. Bueno, en los verdaderos falsos muchos trastabillaron justamente por esto, porque leen mal la Sí. consigna. Porque si, si estudiaste, era algo relativamente fácil de sacar. ¿Sí? Sí, Yo y digo, no hago las cosas complejas, no quiero cagar a los alumnos. ¿Se entiende? Ok. agrego en mi mea culpa que yo venía atrasada con los trabajos Sí. y después que ahora esta semana que me puse con los trabajos dije, si hubiese hecho el trabajo, Es- tenía, Estaba ahí. estaba ahí, Te sí. ahorrabas un montón de estudio. Sí, 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 tal sí, cual, tal cual. Bueno, estaba. justamente por esto, a ver, yo soy muy exigente con mis estudiantes y no me gusta subestimarlos. Esta cuestión de, ay, son chicos, son tontitos, no, a mí no me cabe para nada. Yo, bueno, justamente vos, Valeria Howling, que la veo ahí, ya son personas mayores, pero en líneas generales se supone que si tienen 19, 20 años son tontitos. Para mí son estudiantes universitarios. Una vez que entras a la universidad, no importa la edad que tengas, corres con el código con el que corremos todos. ¿Bien? Te trato como un adulto y te evalúo como un adulto. Eh, Tomando eso en cuenta, lo que a mí me interesa es, primero, que la clase la pasemos bien, que sea entretenida, que quieran estar acá, que no sea un embole. Pero por otro lado, también que crezcan académicamente e intelectualmente, porque si no, ¿para qué sirve? ¿Bien? Entonces, yo no voy a cagar a nadie, pero sí les voy a exigir. ¿Estamos? Me parece que eso es importante para tenerlo en cuenta de cara al segundo parcial, que no va a ser más difícil, pero sí voy a ser más exigente, porque entiendo que en este primero todavía no me conocen tanto y es una materia medio rebuscada. ¿Alguna otra pregunta, comentario, algo que quieran decir mientras voy buscando el PowerPoint de hoy? No, a mí la verdad me pareció súper acorde a lo que vimos en clase. O sea, Ujú. creo que no hay nada de lo que salió en el parcial que no hayamos visto, lo cual se aprecia bastante. Vengo de otra carrera que no tenía nada que ver la forma de evaluar, principalmente porque no era de humanidades ni de sociales, entonces Claro. tengo que hacer como un Bueno, cambio en el método de estudio y me ayuda mucho que todo en lo que nos enfocamos en clase después sea bastante relevante para el examen ok. Y decime, ¿de qué carrera venías? de medicina. ¿De medicina? ¿De Sí, medicina dónde? UBA. Ah, de medicina de la UBA, mira vos. Sí, Bueno, ¿y por qué cambiaste? ¿Por qué saliste de algo tan serio y ahora qué estudias? derecho. Ah, bueno, está bien. Seguís en las carreras históricamente formales de la Universidad de Argentina. Sí. Ok, eh, bien. Bueno. Bueno, bueno, me alegra entonces que lo hayas evaluado así. ¿Se ve ya el PowerPoint? sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más, preguntar algo más. Si no, ya arrancamos con la clase. No sé qué les parece. Bien. Bueno, eh, vamos con la clase de hoy. Ya lo habíamos visto en la primera clase, yo se los había anunciado cuando hablamos un poquito del programa de la materia. Es un programa raro, ¿sí? Toda la primera parte, todo el primer parcial son filósofos griegos, los presocráticos y los postsocráticos. Y ahí en las primeras clases nos metemos un poco con qué es la filosofía, qué es la ética, las diferentes corrientes de la ética. Pero luego del primer parcial, o sea, justamente en la mediación de la cursada, ya nos metemos con filósofos del medioevo y de la modernidad. Por lo tanto, es un programa largo, larguísimo, que no obstante no llega a analizar filósofos contemporáneos. Por lo tanto, los próximos encuentros a partir de hoy, vamos a ver un filósofo de la medieval, dos filósofos de la modernidad y un filósofo, el último, Kant, que juega ahí en la transición entre la edad moderna y la edad contemporánea. Bien. Por supuesto, la crítica que yo hago siempre es que esta materia se llama filosofía y ética y deja de lado la filosofía alemana del siglo XIX y la filosofía francesa del siglo XX, que es en gran medida la filosofía que fue delineando las líneas de pensamiento de nuestro mundo actual. Pero bueno, tampoco se puede abarcar todo. Pero otro problema que tiene la materia es que nosotros el último filósofo que vimos, que fue Epicuro, lo podemos ubicar en el siglo III antes de Cristo. Y hoy vamos a hablar de Tomás de Aquino, que es en el siglo XIII después de Cristo.
Por lo tanto, nos quedan en el medio 16 siglos en los que nosotros no sabemos qué pasó. ¿Bien? Por lo tanto, me veo en la obligación, para que se pueda entender un poco la clase, de hacer una pequeña introducción histórica de cuál es el fenómeno, qué fenómenos ocurrieron durante estos 16 siglos, para que podamos empezar a entender por qué Tomás de Aquino se mete en el problema filosófico o por qué la filosofía de Tomás de Aquino aborda problemáticas totalmente diferentes a las de los antiguos griegos. ¿Bien? Les pregunto a ustedes, ¿qué pasó en estos 16 siglos? ¿Qué pasa desde Epicuro en adelante? Y Tratemos de la caída recordar. de Roma, ¿no? Bueno, central, o sea, la- eh, el crecimiento y luego la caída de Roma, porque todavía no tenemos imperio romano cuando está Epicuro. Epicuro vive en una época conocida como helenismo, que es la expansión de la filosofía y el conocimiento griego en manos de los macedonios hacia Asia. ¿Sí? Asia con H y C, Asia con A mayúscula y S. Asia, el Asia Menor. Ese helenismo va a darle una impronta a la sociedad mediterránea que luego es aprovechada justamente por el desarrollo de primero la República y luego el Imperio Romano. Pero a mí, como yo tengo una atracción economicista, si se quiere, me gusta marcar lo siguiente. La principal particularidad organizativa en cuanto a lo laboral, en cuanto a las formas en las que se sostenía económicamente tanto las polis griegas como luego el Imperio Romano, tiene que ver con una forma particular de explotación del trabajo. Si ustedes lo vieron, seguramente lo vieron en la escuela o si ya cursaron alguna materia de historia, habrán visto que tanto los griegos como los romanos eran esclavistas. ¿Qué significa que eran esclavistas? ¿Que no existía el trabajo asalariado? Sí, existía. ¿Que no existía el trabajo autónomo? Sí, había un montón de artesanos y trabajadores autónomos, había una cantidad. Que los sistemas sean esclavistas significa que el grueso del sostenimiento de estos imperios se montaba en la explotación del trabajo esclavo. ¿Bien? Es decir, una forma particular del trabajo que permitía el sostenimiento de la economía en general. Entonces, lo más rentable era tener esclavos, ¿sí? Ponerlos a trabajar, apropiarse de la producción de los esclavos y con eso se pagaban impuestos al imperio, se podía desarrollar la propia inversión. Listo. Quedémonos solamente con esta idea. Esa forma particular del trabajo deja de ser rentable en un momento de máxima expansión del imperio. ¿Cuál es el problema que tiene el imperio romano? El imperio romano tiene una forma organizativa a partir de la cual siempre tiene la necesidad de crecer. Entonces, controla una región, ¿sí? Desarrolla el trabajo esclavo al interior, pero para poder controlar a esos esclavos necesita ejército. Y para poder mantener esa estructura burocrática necesita de más esclavos. Por ejemplo, por lo tanto, ese ejército tiene que crecer más. Cuando crece más, abre nuevos espacios de administración y tiene que controlar los esclavos. Y todo eso necesita dinero para financiarse, por lo tanto necesita de más esclavos. Y eso lo hace crecer más. Y así constantemente. Y eso es lo que explica por qué desde más o menos el siglo II antes de Cristo hasta poquitos años antes del nacimiento de Cristo, esa forma de organización político-económica crece tanto alrededor del Mediterráneo. Crece a tal punto que para el siglo I tiene el control absoluto de todo el Mediterráneo. Recordarán, no tengo un mapa acá, pero recordarán del primer año de la escuela, ¿sí? Cómo era el Imperio Romano. Cuando se conforma finalmente como imperio, más o menos en la tercera década del siglo I antes de Cristo, eh, ya nosotros vamos a encontrarnos con una estructura gigantesca. ¿Bien? ¿Qué particularidad tiene esa estructura? Que tiene muchos centros de administración, por lo tanto, el Imperio Romano tiene que sostener muy fuertemente a una burocracia que le responde, tiene que mantener a un ejército gigante y tiene que estar todo el tiempo controlando las posibilidades de la sublevación de esos esclavos. Por lo tanto, gasta mucho dinero en toda esa forma de administración.
Eso es lo que hace que los líderes militares terminen siendo los verdaderos héroes, los que conquistan nuevas regiones, porque la conquista de nuevas regiones implicaba para Roma una sobrevida en cuanto a la cantidad de recursos que se agregaban al funcionamiento del imperio. Y eso es lo que va a hacer que más o menos para el 40 a.C., gente como Julio César o luego Augusto tomen la primacía política y se conviertan en líderes absolutos de la región, siempre en paralelo al Senado, pero con mayor cantidad de poder. Esos son los emperadores. Ahora, si esta forma de organización político-económica siempre tiene la obligación de crecer para poder sostenerse, ¿cuál es el límite? ¿Cuál le parece a ustedes que son los motivos por los cuales se descompone el Imperio Romano? Bueno, en parte había sido uno por la extensión, que era difícil de mantener la infraestructura y mantener a los funcionarios para que siga en pie. Bien, Y también había habido un aumento de estos esclavos, em, si no recuerdo mal, que hizo como que la gente ya no tuviera cosas propias y fue más fácil la ujú, invasión por parte de los germanos. eh, bien, bien, muy bien. Si lo tuviéramos que resumir, si lo tuviéramos que resumir, más o menos para el siglo III, año 200 y pico, lo que empieza a ocurrir dentro del Imperio Romano es una crisis de orden fiscal. Para decirlo con las palabras que estaba utilizando recién Victoria, el centro del imperio, Roma, empieza a quedarse sin recursos suficientes como para poder administrar las regiones y redistribuir. Bien. Y como también muy bien dijo recién, el problema es el límite territorial, porque uno se expande hasta donde le dan las fuerzas. Lo que ocurría es que esta crisis fiscal hacía que sea muy difícil financiar el ejército. Por lo tanto, cuando le decían a los soldados, che, sigan avanzando, los soldados, si no le pagás, no van a seguir avanzando. Por lo tanto, empezaban a fugarse de la frontera. Y a la medida que se fugan de la frontera, es mucho más fácil para los pueblos que están alrededor, particularmente los germanos, comenzar a penetrar en el imperio. Y eso va a generar un largo periodo de decadencia que va desde el siglo III hasta más o menos el siglo V. Bien, unos 200 años de decadencia del imperio que van a terminar por hacer que la parte occidental del imperio caiga, se desarticule y se convierta en otra cosa. ¿Por qué todo esto? Porque en ese contexto, ¿sí? Un poquito antes incluso, en la zona de Medio Oriente empieza a desarrollarse un tipo de ideología muy particular resultante de una escisión, de una secta que se desprende del judaísmo. ¿Bien? ¿Recuerdan que habíamos hablado, cuando hablábamos de los griegos, que los griegos consideraban que los esclavos eran subhumanos y que consideraban que las mujeres estaban por debajo del escalafón social? O sea, que los únicos que tenían derechos políticos, que tenían derechos al trabajo noble, eran los hombres. El trabajo noble era la discusión política, la filosofía. Los romanos pensaban un poco parecido. Bien. Los ciudadanos eran los hombres que tenían algún tipo de intervención política en las actividades del Estado. El resto no eran ciudadanos. Y por debajo estaban las mujeres y más por debajo los esclavos. Por lo tanto, imaginen la siguiente situación. Imaginen que todos ustedes son mis esclavos, ¿sí? Todos menos Valeria. Valeria es mi esposa, ¿sí? Y viene Nicolás Álvarez, que ahí lo tenía, recién estaba con la cámara prendida. Vamos a suponer que no se llama Nicolás Álvarez, que se llama Nicolaus. Y viene caminando y toca la cabeza de todos mis esclavos y dicen, no sufráis, porque todos somos iguales ante Dios. Y luego va y habla con Valeria y le dice, hermana Valeria, tú gozarás de los bienes del Señor en el reino de los cielos porque todos somos iguales ante Dios. ¿Bien? ¿De qué prédica estamos hablando? el El cristianismo. cristianismo. Muy bien, el cristianismo. El cristianismo, aclaro, para no ofender a nadie, no estoy diciendo ni verdad ni mentira, no estoy diciendo Jesús existió o no existió, nada por el estilo, tengo mi posición, no la voy a poner en debate ahora acá. Lo que estoy diciendo es, estoy tratando de explicar el contexto histórico de surgimiento.
Esa prédica particular surge más o menos en el siglo I. ¿Bien? O sea, para fines del siglo I es una prédica bastante difundida. ¿Qué pasa? A fines del siglo I, el Imperio Romano todavía tenía mucha fuerza. Por lo tanto, quienes tenían una prédica igualitaria con respecto a lo social, ¿sí? Que cuestionaban que el emperador sea un dios, eran perseguidos. Toda esa tradición que habla de que los cristianos nos mandaban al circo, etcétera, es relativamente cierta, ocurrió. Y en la medida que tenía fuerza, podía perseguirlos porque lo que predicaban los cristianos era un programa político, religioso, ideológico, contrario al de la oficialidad romana. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, en la medida que el imperio romano se sigue desarrollando y ese imperio empieza a colapsar, la prédica del igualitarismo empieza a ganar adeptos. Por lo tanto, para el siglo II, para el siglo III, cuando el imperio ya está en crisis, gran parte de la población adhería a la idea de que todos somos iguales ante Dios, ¿sí? De que no tienen por qué dominarnos, que solamente Dios es nuestro Padre y después somos todos iguales. Esa lógica de igualitarismo que buscaba, que permitía la emancipación del esclavo y de la mujer frente a la autoridad. ¿Por qué hago todo este entuerto? Bueno, justamente porque en el marco de la descomposición y la crisis del imperio, la emancipación de los esclavos comienza a ser algo rentable. Si ya no te sirve tener esclavos, ¿qué haces con los esclavos? Los liberás. ¿Bien? Empezás a buscar otro tipo, otra forma de control económico, otra forma de producción económica que sea más rentable, que en el caso de Europa Occidental consistió en el colonato. Ahora imaginemos que todos ustedes son mis esclavos, ¿sí? Y que pagan un impuesto. Y yo, perdón, pagan un impuesto no, me dan la producción. Yo con esa producción, ¿qué hago? Una parte la uso para mantenerlos a ustedes, una parte la uso para mantenerme a mí y una parte la uso para pagar impuestos a Roma. Si tengo una rebelión de esclavos y yo llamo a Roma y el ejército viene y sofoca la rebelión, yo digo, che, las cosas andan bien, sigo pagando el impuesto correspondiente. Si se rompe la vía Apia o la vía romana o cualquier camino que pasa por enfrente de mi campo, y llamo y el Estado inmediatamente lo arregla, o se rompe el acueducto y el Estado inmediatamente lo arregla, yo estoy contento, sigo manteniendo esa lógica de explotación sobre los esclavos porque una parte de lo que pago redunda en un beneficio para mí. Es como vivir en el conurbano bonaerense, ¿no? O sea, mientras pagas los impuestos y hay seguridad, las calles están arregladas, limpias, nadie se queja. ¿Cuándo te empezás a quejar? Cuando empezás a pagar los impuestos y el Estado no te responde. ¿Me siguen hasta acá? Por lo tanto, en la medida que el Estado empezaba a entrar en una crisis fiscal, aumentaba los impuestos a los terratenientes y no daba respuesta a los reclamos de estos terratenientes. Por lo tanto, los terratenientes que decían, me conviene no tener esclavos y no pagar más impuestos. Y los liberaban. ¿Bien? Ahora, los esclavos no tenían dónde ir, porque si se iban a otra región, caían en la esclavitud de otro, o no tenían tierras para producir. Por lo tanto, empieza a generarse a partir del siglo IV, del siglo V, ya cuando el Imperio Romano finalmente cae, una relación donde el terrateniente se convierte en señor de la tierra y estos esclavos liberados se convierten en siervos de ese señor. Por lo tanto, de manera muy apresurada, acabamos de ver cómo se genera la transición del modo de producción esclavista del Imperio Romano al modo de producción feudal tan característico de la Edad Media. ¿Cuál es la otra particularidad? Que en el marco de su descomposición, los emperadores romanos, las principales autoridades romanas, estaban viendo que la mayoría de la población se estaba convirtiendo al cristianismo. Por lo tanto, van a empezar a aceptar al cristianismo como una religión oficial y luego, no solo oficial, sino que la van a convertir en el juris de la administración, de la nueva administración que está surgiendo. Los señores se hacen cristianos. ¿Sí? Vamos a ver lo que se ve, digamos, es que más o menos desde el siglo V después de Cristo hasta el año 1000, el siglo XI, el comienzo del siglo XI, tenemos un proceso muy acelerado de fragmentación del poder político dentro de Europa. Hay un proceso de atomización. Ya no hay un emperador y tampoco va a haber reyes. Lo que vamos a tener son señores que administran diferentes parcelas de la tierra.
Por lo tanto, no hay países como lo entendemos ahora, y Europa no se reconocía como una unidad, salvo en un aspecto. Todos se reconocían como cristianos. ¿Bien? De hecho, el cristianismo avanza en conquistar, entre comillas, ideológicamente, diferentes regiones de Europa. Para el siglo IX, siglo X, incluso los pueblos nórdicos, los vikingos, que tenían otra religión diferente, empiezan a convertirse al cristianismo. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros acá ya tenemos que el nuevo juris, es decir, la entidad jurídica que aúna a toda Europa y que los propios habitantes de la región reconocen como autoridad, va a pasar a ser la iglesia, va a pasar a ser el cristianismo. Si volvemos al origen, vamos a ver cuál es el primer problema de todo esto, que es el cristianismo. ¿Sí? Porque obviamente no podemos seguir creyendo que el cristianismo es aquella secta del judaísmo que rompe a mediados del siglo I, porque ahora es una religión súper extendida por toda Europa y el norte de África, y que es reinterpretada por los habitantes de cada región. ¿Sí? ¿Me van siguiendo más o menos en lo que estoy contando? Ahora les voy a dar un Sí. ejemplo Sí, para que se entienda, qué es esto de lo que estamos hablando. Pero como el proceso de tiempo es muy largo y no voy a aburrirlos con todo lo que pasa hasta el año 1300, ahí me seleccioné un par de fechas que me parecen claves para que ustedes vean esa transición. Dijimos, primero tenemos la crisis del siglo III, ¿sí? Y en paralelo a la crisis del siglo III, la expansión del cristianismo. Este discurso igualitario que es aceptado por la población en general, particularmente la población subordinada, esclavos y mujeres. No sé si conocen Roma. ¿Conocen Roma? ¿Alguno fue alguna vez? ¿Sí? Fuiste, No, Valeria. Ahí tiraste un... ¿Fuiste a Sí, la sí, yo iglesia de fui. Santa Inés? ¿Cómo? A la A la iglesia iglesia. a la de Santa Ay, Inés. fui a tantas iglesias que ya ni sé cuál es cuál. Cuando uno va a Roma, solo visita iglesias. Porque Sí, además de que son gratis, casi todas las obras de arte están en las iglesias en Roma. sí. Es Además que hay una en fantástico. cada cuadra, más o menos. Hay una por cuadra, tal cual. Bueno, hay dos iglesias dedicadas a Santa Inés en Roma. Bien, yo estuve en las dos. Ahora les cuento por qué hay dos. ¿Quién fue Santa Inés? Santa Inés era una jovencita, tenía, no me acuerdo si 12 o 14 años, cuando sus padres la obligan a casarse con un soldado, un general romano. Pero Inés ya había aceptado los principios del cristianismo. Por lo tanto, no acepta tener relaciones con este hombre, salvo que este hombre se case en el culto cristiano. Por supuesto que un general romano, ¿sí? Que se puede casar con cualquiera, casi casi que quiere forzar a Santa Inés a tener relaciones, y por supuesto no se convierte al cristianismo. Y la pibita se resiste, no parece que no pasa nada. El tipo se cansa y por no cumplir con el derecho del marido le corta la cabeza. La mandan a los ciudadanos, a la gente noble, le cortaban la cabeza. A los esclavos los crucificaban, ¿sí? A los revoltosos los crucificaban, ahí tenemos el ejemplo de Jesús, pero a los ciudadanos, a la gente noble, les cortaban la cabeza con una espada. Le cortan la cabeza a Santa Inés. Y después el tipo enojado manda a prender fuego el cuerpo. Los cristianos van a convertir a esta Inés en una santa, porque afirman, mantuvo firme su virginidad para no tener relaciones con un hombre impuro, impío. ¿Por qué hay dos iglesias de Santa Inés? Porque en una está el cuerpo quemado y en el otro está la cabeza. ¿Sí? De hecho, se ve el cráneo, que no podemos decir fielmente que sea el de Santa Inés, pero hay un cráneo en la iglesia que está ahí a la vista. Bien. Eh, ¿qué estoy diciendo con esto? Bueno, que si ya para más o menos el siglo III, creo que es el martirio de Santa Inés, eh, tenemos una persona que se resiste a tener relaciones con su marido en ese contexto, ténganlo en cuenta, es porque ya el cristianismo es una fe bastante fuerte. ¿Sí? Cuando se convierte en una religión oficial, de la mano de Constantino y luego creo que es su nieto Teodosio que la convierte en la religión oficial del imperio, nosotros estamos viendo que hay un debate, bueno, pero ¿qué es el cristianismo? ¿Sí? Porque no puede ser simplemente una prédica de igualitarismo.
Hay que empezar a establecer ciertas normas para saber qué es el cristianismo. Y ahí es donde comienzan los concilios. ¿Qué es el concilio? El concilio es una reunión de gente notable que sabe mucho de la Biblia, que sabe mucho de la tradición cristiana, ya para esa época, judeo-cristiana, si quieren agregar, y empiezan a debatir. El primer concilio, importantísimo, es el concilio de Nicea, del 325 después de Cristo. ¿Qué cosas establece el concilio de Nicea? Bueno, lo más importante que debate es sobre si Jesús es el Hijo de Dios o es nada más que una persona. Un predicador, ¿sí? Un santo, muy venerable, pero persona. Y en el concilio de Nicea se establece que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, que la adoración de Jesús tiene que ser idéntica que la adoración de Dios, porque es parte de Dios. ¿Qué va a ocurrir? Que los cristianos nicenos van a empezar a perseguir a los cristianos arrianos que negaban la divinidad de Cristo. Por lo tanto, nosotros acá tenemos que el cristianismo se convierte en algo fuerte. El cristianismo pasa de ser una religión perseguida a una religión perseguidora de aquellos que no se convierten al cristianismo que establecen los nicenos. ¿Me siguen, no? Lo que estoy contando. Por lo tanto, adquiere mucha fuerza dentro de, primero el imperio y luego con la descomposición del imperio y luego en toda Europa. Con la descomposición del imperio aparecen nuevas autoridades. Junto al emperador está el César. Entonces vamos a tener dos autoridades, pero a su vez el imperio se divide. Por lo tanto vamos a tener un emperador y un César en Oriente y un emperador y un César en Occidente. La sede de Oriente va a estar en Constantinopla y la sede de Occidente va a estar en Roma. El César es el líder material y el emperador va a ser el líder espiritual, que luego va a empezar a ser suplantado por el líder de la iglesia. Líderes de la iglesia hay por todos lados. Por lo menos hasta el siglo VI, siglo VIII, más o menos, hay un montón de papas que se están peleando entre ellos para ver quién es el que tiene primacía. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Hasta que un papa logra eliminar a los otros papas, es el papa de Ravenna, que es donde estaba el centro del poder de la iglesia, y luego migran a Roma y a partir de ese momento tenemos el centro político de la iglesia cristiana católica en Roma. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien, les cuento como anécdota, pero para que vayamos entendiendo un poquito, ¿qué es lo otro que se establece en el Concilio de Nicea? Las fiestas. Lo que se establece en Nicea, en el Congreso de Nicea es utilizar el domingo como el día para conmemorar a Dios y la fiesta de la Pascua. Pero a mí siempre me interesó otra fiesta. Ah, y las fechas, perdón. Se calculó más o menos cuándo había nacido Cristo, calcularon más o menos que habían pasado 325 años, entonces dijeron, bueno, empezamos a contar desde acá. Hoy es el año 325 y ahí empezó nuestro calendario moderno. A mí hay otra fiesta que siempre me llamó mucho la atención, que es la Navidad, que creo que fue establecida como fiesta en el concilio que viene después del de Nicea. Les cuento un poquito para que se entretengan, pero para que tengamos en cuenta qué es esto del cristianismo. ¿Qué se festeja en Navidad? El nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo, muy bien. Las primeras imágenes que aparecen de Cristo, ¿sí? En conmemoración de Cristo, era un pastorcito, un niño lampiño, buenito. ¿Cuál es el problema? Que los romanos tenían un montón de dioses. El dios más importante era Saturno, que usaba barba, era muy musculoso, así parecido a mí. ¿Sí? No, no soy tan musculoso, pero bueno, tiré ahí a ver si pasaba. ¿Cuál es el problema de tener un niño pastorcito y del otro lado una especie de Jason Momoa haciendo de Aquaman? Y que la gente va a adorar al musculoso. Por lo tanto, empiezan a cambiar la fisonomía de Cristo. Le meten barba, ya más adulto. Por supuesto que no va a tener cara de malo, cara de vengativo, pero sí cara de sufriente. Lo van a dibujar crucificado, ¿sí?
Por lo tanto, ya tenemos la presencia de algo digno de adoración, no este nenito que cuida ovejas. ¿Qué es lo segundo? ¿Cuál es el segundo problema? Que la fiesta de Saturno se hacía en las inmediaciones del Sol Invictum. El Sol Invictum es la fiesta a partir de la cual se festeja que el Sol empieza a ganarle a la oscuridad. ¿Cuándo el Sol empieza a ganarle a la oscuridad en el hemisferio norte? En el verano. No, en el invierno, el 21 de diciembre, en nuestro verano. Ah, ¿Ok? O sea, a partir claro. del 21 de diciembre los días se alargan. Por lo tanto, los romanos tenían la costumbre de festejar las Saturnalias a partir del 21 de diciembre hasta el 25 de diciembre. Eran 4 días de fiesta orgiástica. Todo lo que ustedes se imaginen queda corto, ¿sí? Se comía como loco, se chupaba como loco, había sexo, pero a lo pavote, ¿bien? O sea, yo siempre pienso esto, ¿no? Máquina del tiempo, ¿a dónde voy? A una Saturnalia, ¿no? Para vivir un poco la vida. Los cristianos quieren erradicar esa práctica. Por lo tanto, establecen la Navidad, el nacimiento del Salvador, del que se sacrifica por nosotros, el 25 de diciembre. ¿Y cómo hacemos para mostrar que Jesús es más importante que el sol? Bueno, se lo empieza a dibujar tapando al sol. Entonces ustedes habrán visto que en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa, por lo general Jesús aparece con una aureola atrás. ¿Vieron? Bueno, esa aureola es el sol invictum tapado por Jesús. ¿Me siguen lo que estoy contando? ¿Por qué estoy contando todo Sí, sí. esto? Porque el cristianismo es una construcción de diferentes tradiciones que se van mezclando. ¿Bien? Se mantienen algunas Perdón, ideas. Sí, pero ¿puede explicar de vuelta lo del sol que no entendí? ¿Por qué aparecía el sol tapado? porque el 21 de diciembre del 21 al 25 se festejaba el Sol Invictum. Por lo tanto, representativamente, para mostrar que Jesús era más importante que el Sol, lo ponían adelante del Sol. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, como les decía, aparece la imagen de Jesús parecida al dios Saturno, tapando al sol, en una festividad en la que estaba permitido comer y chupar como loco. Otras tradiciones, desgraciadamente, se perdieron, pero comer y chupar como loco en Navidad, sí, se mantiene. Cuando avanza el cristianismo hacia Europa del Norte, resulta que los de Europa del Norte hacían una cosa recontra loca. Cuando empezaba el solsticio de invierno, ¿sí? A partir del 21 de diciembre, adornaban pinos. El cristianismo trata de erradicar esa tradición pagana, pero no pueden hacerlo hasta que finalmente tienen que aceptarlo. Por lo tanto, se empieza a festejar, se empieza a aceptar y luego a festejar el nacimiento del Salvador del mundo en una fiesta en la que se come y se chupa como loco adornando un pino. ¿Bien? No tiene nada que ver una cosa con la otra, es una locura. Agregado final. Para el siglo XVIII, XIX, ya en los albores del capitalismo, empieza a recuperarse una tradición, un supuesto San Nicolás, que allá por el siglo III, en los días en los que supuestamente había nacido Jesús, hacía regalos a los huérfanos y a las viudas. Por lo tanto, se establece la idea de que en Navidad festejamos el nacimiento del Salvador del mundo, adornando un pino, comiendo y chupando como locos, adornando, haciéndonos regalos. ¿Sí? Bueno, esa melange, esa mezcla de tradiciones, es lo que va a dar lugar a la conformación del cristianismo moderno. Yo hoy le pregunto a mis hijitos qué festejamos en Navidad, ¿qué me dicen? Que viene Papá Noel. Entonces, me siguen, ¿no? Lo que estoy diciendo. El cristianismo es un poco una construcción de diferentes tradiciones. No estoy negando con esto el valor de justamente la palabra originaria del cristianismo, ni de muchas cosas que se agregaron después, ni el valor de muchos cristianos. Solo estoy tratando de mostrar cómo se va desarrollando a partir del tiempo como producto de una mixtura. Y esa mixtura va a dar lugar también a alianzas políticas, a conformaciones diferenciadas, etcétera, etcétera.
Por lo cual tenemos que entender que desde el año del que estamos hablando, que es el año 500 más o menos, hasta el año 1300, 1200, cuando aparece Tomás de Aquino, el cristianismo se va a convertir no solo en una religión oficial, no solo en el sistema jurídico que ordena Europa, sino también en una tradición de pensamiento, una tradición filosófica, hasta incluso una tradición cultural festiva. ¿Ok? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, perfecto. Bien. Sí, ¿querían preguntar algo? ¿Entendemos todo? ¿Estamos bien? Genial. Vamos ahora un poquito de nuevo a lo productivo. El sistema que se desarrolla durante la Europa medieval es el sistema feudal. El sistema feudal consistía en la explotación de tierras en una relación de don y contradón entre el señor y sus siervos y el señor como vasallo de otro señor. Ustedes eso más o menos lo tienen de la escuela y por supuesto no lo voy a preguntar en el parcial. Ténganlo más o menos en la cabeza. ¿Cuáles son los límites? Así como el límite del sistema esclavista fue un límite fiscal, ¿cuál le parecen a ustedes que va a ser el límite del modo de producción feudal? Si la base de la producción es la explotación de la tierra, ¿cuál es el límite? Y la tierra misma será. Exacto, el agotamiento de esas tierras. Porque además no conocían tecnologías de roturación de la tierra ni de rotación de la tierra, por lo tanto era un sistema siempre expansivo. Se ocupaban peores tierras, se talaban bosques, por lo tanto crecía la población, pero caía la productividad, no se producía tanto alimento como para poder sostener a la población en crecimiento. Y esto va a tener dos momentos claves. Un momento es la crisis del siglo XIV, ¿sí? La peste negra, las hambrunas, la gripe, todo lo que va a generar una caída poblacional muy importante y va a dar lugar a una transformación del sistema. Pero antes de la crisis del siglo XIV tuvo otro momento clave. En torno al año 1000 ya estábamos llegando a los límites de la explotación de la tierra. Y eso generaba mucha violencia interna, ¿sí? Porque había campesinos sobrantes que andaban por los caminos robando, o siervos que se peleaban con otros siervos porque ocupaban las tierras de los otros, señores que se peleaban entre ellos. Esa violencia interna y esa crisis por las tierras desencadenó en una necesidad de expandir el sistema hacia otras regiones. Y acá viene el punto final del contexto que quiero desarrollar. El cristianismo es un sistema muy raro, porque su centro político, ¿sí?, es Roma, pero su centro histórico, su centro cultural, está fuera de Roma, está en Jerusalén. El Imperio Otomano, el centro del mundo era Estambul, era la ciudad de Estambul. Para los chinos, el centro del mundo estaba en, se me fue el nombre, una ciudad china. Para los incas, el centro del mundo era el Cusco. En cambio, para los cristianos europeos, el centro del mundo es Jerusalén, por lo tanto, su centro está fuera de su región. Frente a este agotamiento de tierras y frente a esta violencia interna, ¿cuál les parece que va a ser el resultado? Vean lo que está ahí en la línea de tiempo. Las cruzadas que posicionan al enemigo como el anticristiano en el Es, exterior para seguir e- expandiéndose. exactamente. Las cruzadas que van a robarle tierras a los infieles que previamente le habían robado las tierras a ellos. Ustedes recuerden que esas tierras estaban bajo control del Imperio Romano. Por supuesto que el cristianismo no gobernó nunca, nunca esas tierras, pero crean, ¿sí?, míticamente la idea de que esas tierras le pertenecen al cristianismo. Por lo tanto, comienzan a avanzar esas cruzadas. Las cruzadas fracasan todas, salvo la primera que más o menos obtiene unos resultados. Después son 9 cruzadas, las otras 8 fracasan todas. Y van a dar lugar así a una transformación del sistema, a la reaparición de puertos, al transporte mediterráneo, al crecimiento del comercio, pero como objetivo político fracasan. Sí van a generar otra cosa que tiene que ver con, se me fue la palabra ahora, em, conseguir ciertos objetos de valor religioso. Ay, ¿cómo era la palabra?
Bueno, Reliquias. reliquias, gracias Valeria. Reliquias. Recuerdo una que tuve la posibilidad de ver, el dedo de San Lucas. ¿Cómo sabemos que esos huesos son el dedo de San Lucas? No tengo idea. Pero en Y la yo medida vi que las vi... de San Pedro, Ah, bueno, bueno, supuestamente, supuestamente, claro. Bueno, pero en que están Roma, por abajo ejemplo, de la basílica exactamente, en Roma están las cadenas de San Pedro, en también. una iglesia que se llama San Pietro in Vincoli. Exacto. Eh, Hay una iglesia en Berlín que tiene los cráneos de los tres reyes magos. ¿Cómo puede ser eso posible? No lo sé, pero la tienen ahí, ¿sí? Hay dos Es que iglesias que llegaron dicen en los camellos voladores, por eso la tienen. Hay otras iglesias, hay dos iglesias que dicen tener el cáliz verdadero. Una de ellas, Santiago de Compostela. Hay una iglesia en Turín que dice tener el sudario, el santo sudario, que además es una, no solo una tela muy preciada, que está resguardada, sino que es un objeto único, ¿sí? Una cosa muy valiosa. Bueno, esas reliquias también dan sustento a la tradición cristiana. Se convierten en muy importantes porque se van a convertir en lugares para peregrinaje. La gente se empieza a mover dentro de Europa llevando eso. Pero el cristianismo, como ustedes ya estaban viendo, es una religión, una filosofía, una ideología, siempre en construcción, ¿sí? Mantiene sus tradiciones, por supuesto, y estamos justamente en este momento histórico asistiendo a una de ellas, que es la elección de un nuevo papa, ¿no? De un nuevo rey de esa iglesia. Pero siempre está en construcción. Siempre hay concilios revisando las posiciones, etcétera, etcétera. Y acá es donde ya nos adentramos en uno, quizá de los importantes, uno de los primeros filósofos del cristianismo. Los primeros estuvieron allá por el siglo IV, el siglo V. Podemos nombrar a San Ambrosio, a San Agustín, pero ya muy avanzado y muy constituido el cristianismo, tenemos a Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál es el contexto de este Tomás de Aquino? Nace cerca de Nápoles, ¿sí? En un pueblo llamado Rocaseca. Proviene de una familia aristocrática. Esta familia aristocrática tiene campos, ¿sí? Por lo tanto, a Tomás lo mandan a una universidad a estudiar porque el objetivo de la familia es que Tomás administre las estancias familiares. Estudia en la Universidad de Nápoles hasta los 19 años y ahí el tipo se convierte y entra a la orden dominica, que es una orden de predicadores mendicantes, es decir, se despojaban de sus riquezas y vivían en la pobreza. No porque fueran pobres, sino porque no necesitaban mucho con lo que vivir. La familia lo quiere matar. Te mandamos a estudiar para que administres nuestros campos y te metes en una orden mendicante. Se pelea con la familia y el tipo huye a París, se escapa. Y en París comienza a estudiar el trivium. En las universidades medievales había, por supuesto que no estaban organizadas como están organizadas las universidades modernas, pero había dos carreras. Era todo un poco más fácil. Estaba el trivium y estaba el quadrivium. En el trivium se estudiaba gramática, lógica y retórica, y en el quadrivium se completaban las siete artes con aritmética, geometría, música y astronomía. ¿Ok? Entonces vos podías elegir una, la otra o las dos. Si elegías una o la otra, eras un especialista. Si elegías las dos, eras un conocedor. ¿Cuál es la particularidad del cristianismo? Que el cristianismo tiene un texto que es la única autoridad, es la verdad revelada, que es la Biblia. Y dentro del cristianismo tenemos el siguiente problema. Solo hay una palabra autorizada a la interpretación de la Biblia. Estamos hablando del cristianismo niceno, católico, pero había un montón de abades que estudiaban constantemente. Y en ese constante estudio también tenían otras lecturas. Por lo tanto, cuando huye a París, Tomás de Aquino empieza a leer a Platón. Se acerca a los textos de Platón. Esto es muy interesante porque eran libros prohibidos. ¿Cómo consiguen los libros de los griegos antiguos?
los libros viajan. Luego de la caída del Imperio Romano de Oriente, los propios musulmanes se apropian de esos libros y en vez de destruirlos los conservan, los traducen, los difunden, los traducen al árabe, los traducen al latín y los libros empiezan a circular. Y circulan medio escondidas. No sé si leyeron alguna vez El nombre de la rosa o pudieron ver la película. ¿Sí? Había libros prohibidos, había libros escondidos. Por ejemplo, estaba prohibido reírse. Era considerado pecaminoso. Entonces los libros que contaban cosas graciosas, como en la historia del nombre de la rosa, estaban ocultos. Profe, perdón, una pregunta. ¿Prohibidos por quién? ¿O por Prohibidos quiénes? por la propia iglesia. Ah, ok. Prohibidos por la propia iglesia. Otra cosa que tenés que tener en cuenta, creo que Matías, vos hiciste la película, la pregunta, ¿no? Algo que Sí, tienes sí, que tener yo. muy en cuenta es que menos del 1% de la población sabía leer y escribir. Y por lo general, ese 1% de la población estaba resguardado en las abadías y pertenecían todos a la iglesia. ¿Ok? Estamos hablando de una sociedad completamente ágrafa. No saben leer ni escribir. Los campesinos no saben leer ni escribir y la mayoría de los señores feudales tampoco saben leer y escribir. ¿Bien? Es un conocimiento resguardado dentro de las abadías. Dentro de esas abadías, el abad escuchaba las órdenes que le venían de arriba y decía, estos libros están prohibidos, no se tocan, pero no se destruían, se dejaban escondidos en las bibliotecas. Entre ellos, los de los griegos antiguos. En esos viajes de estudio, Tomás de Aquino viaja a Colonia, cerca de París, actual ciudad alemana, y ahí conoce a Alberto Magno, que va a ser su verdadero maestro, quien le va a dar a leer, lo va a formar en la obra de Aristóteles. Y ahí en Colonia, con Alberto Magno, Tomás de Aquino es ordenado sacerdote. Y acá empieza a hacerse famoso. Bueno, primer dato, parece que el tipo era un genio. Tomás de Aquino era una persona muy inteligente. Segundo dato, que no hay que olvidarse, proviene de la aristocracia. Por lo tanto, Tomás de Aquino es una persona que está relativamente de acuerdo con cómo está ordenado el mundo. Se va a convertir en un filósofo del poder, en un filósofo que justifique el poder de la iglesia. Bien, por lo tanto, un tipo muy inteligente que además justifica el orden impuesto, inmediatamente es elevado a otra categoría. Se convierte en un vocero de la iglesia. ¿Me siguen hasta acá, no? ¿Se entiende bien lo que acabo de decir? En 1252, Tomás de Aquino regresa a París y establece un debate con otro abad llamado Guillermo de Saint-Amour y discuten sobre las órdenes mendicantes. ¿Qué dice Guillermo de Saint-Amour? No tiene que haber órdenes mendicantes porque tiene que haber una iglesia unificada, única. Y Tomás escribe su respuesta en 1256 y ambos mandan sus posiciones al Papa Alejandro IV, que se va a terminar inclinando por Tomás de Aquino. ¿Por qué se termina inclinando por Tomás de Aquino? Porque la posición de Tomás de Aquino es que tiene que haber órdenes, pero que todas tienen que estar al servicio del Papa. Por supuesto, el Papa, también inteligente, sabiendo que no iba a poder eliminar las órdenes y que le convenía tenerlas bajo su control, acepta la propuesta de Tomás de Aquino. ¿Bien? Y eso es lo que va a hacer que un filósofo como Guillermo de Saint-Amour quede medio olvidado y que Tomás de Aquino crezca en la consideración de la Iglesia. En 1256 se le concede el doctorado, ¿sí? El doctorado en teología. Por lo tanto, va a ser maestro de teología en la Universidad de París y en ese lugar se va a convertir en consejero del rey Luis IX de Francia. ¿Por qué lo nombro? Porque Luis IX de Francia es recordado actualmente como San Luis o Luis el Justo, para los que no son católicos. Es un rey muy moderno. ¿Hay acá alguno que estudie derecho? Creo Sí, que Victoria dijo derecho, Valeria, vos también, sí, yo ¿alguien más? también. Bueno, Sí. eh, Luis IX es el primero en esa Europa medieval en prohibir los juicios por ordalía. ¿Saben lo que es el juicio por ordalía? ¿No? Es el juicio donde se encuentra la culpabilidad por alguna especie de comprobación mágica. Siempre pongo el mismo ejemplo porque creo que de hecho pasó algo así. Em, una, una mujer queda embarazada.
¿Cómo sabe el esposo que el hijo es de él? En la Edad Media era imposible saberlo, ¿sí? Salvo que espera hasta el nacimiento y justamente los rasgos del bebé sean súper diferentes a los del padre, en líneas generales era muy difícil saber si un hijo era tuyo o no. Imaginemos que al tipo le da celos. ¿Qué hacía con la esposa embarazada? La llevaba a la iglesia y le decía, creo que me engañó. ¿Cómo era el juicio de ordalía hacia la mujer embarazada? Bueno, la acostaban sobre la mesa del templo, ¿sí? Y le ponían un vaso con agua en la panza. Si el vaso hacía burbujitas, había engañado al marido. Y si no hacía burbujitas, no lo había engañado. Eso era un juicio por ordalía. O sea, no había ningún tipo de basamento comprobable, ni siquiera científico, digo, ¿no? Eh, hay un capítulo de Los Simpson en los que pasa algo parecido, que ponen a Marge Simpson al borde de un precipicio y le dicen, bueno, te vamos a tirar. Si sos una fiel cristiana, te vas a morir. Y si sos una bruja, vas a salir volando. Bien, esos son los juicios por ordalía. ¿Qué otra cosa hace Luis IX? Prohíbe la ejecución inmediata, sin pruebas, ¿sí? De una denuncia. Entonces había un conflicto entre los siervos, iba el señor feudal a resolver el conflicto, y el señor feudal tenía que resolver, porque el señor feudal era el que imponía justicia. Pero si encontraba culpable a alguien y ese campesino decía apelo al rey, el señor tenía la obligación de llevar el caso al rey. Por supuesto que no pasaba nunca porque el rey no se enteraba, pero sienta los principios, primero, de la demostración de la culpabilidad y segundo, de la apelación. Esto es muy interesante en la historia del derecho. Bien. No estoy diciendo que no ocurriera antes, estoy diciendo que en la tradición cristiana medieval es uno de los primeros que lo ejerce. Todo esto recomendado, asesorado por Tomás de Aquino. En 1259, Tomás de Aquino vuelve a Italia, recorre Italia enseñando, está recorriendo ahí por unos 10 años y en esos 10 años escribe el grueso de su obra. ¿Sí? Entre 1265 y 1274 va a escribir Summa Teológica, Summa contra Gentiles y Scriptum super Sententias. Y en 1274 llega a el sur de Italia, al reino de Sicilia, que es gobernado por Felipe de Anjou. Felipe creo que se llamaba, Felipe de Anjou, hermano de Luis IX, que gobernaba otra región europea. Y Anjou le pide que se quede como asesor de su reino, y él dice, no, yo me vuelvo a Francia. Justo en ese momento se va a realizar el segundo concilio de Lyon. El Papa Gregorio X lo invita al concilio, y cuando Tomás se está yendo al concilio, muere en el camino. Hay sospechas de que fue envenenado por Anjou, ¿sí? Por celos de que sirva a su hermano y no a él. Hay otros que dicen que lo mandó a matar. No está muy claro los motivos de la muerte de Tomás de Aquino, pero básicamente esa fue su vida. Vamos a tratar de conceptualizar la, la filosofía, el pensamiento de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino se vale de la filosofía aristotélica como elemento didáctico orientado al pensamiento religioso. Entonces, Tomás de Aquino va a incorporar a Platón y luego, y mucho más, a Aristóteles como elemento didáctico. No va a decirnos es una palabra autorizada, pero sí la usa para entender la Biblia. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de eso? Que tiene que conciliar elementos que son contrarios. La no religión griega, ustedes piensen que Aristóteles no solo no es cristiano, sino que nace 3 siglos antes que Cristo, a la cual se la considera una tradición literaria, con la religión cristiana, que establece una tradición dogmática. ¿Alguien me puede decir qué es el dogma, algo dogmático? Creo que es algo en lo que uno cree como medio a ciegas, ¿puede ser? Algo. Que haya dicho a ciegas está muy bien. Cuando se establece un dogma, ¿se puede discutir o hay que aceptarlo?
Hay que No, aceptarlo. hay que aceptarlo Hay justamente. que aceptarlo. Bien. Por lo tanto, la religión cristiana establece una tradición dogmática, pero también tautológica. ¿Sí? O sea, las cosas se explican por sí mismas. O sea, ¿qué es Dios? Dios es Dios. No se discute. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Y establece una forma particular de lógica. ¿Se ve todavía el... ¿Está compartido la imagen? Sí, se ve. Sí, Sí. profe. Bien. Por lo tanto, nosotros vamos a tener el desarrollo de una filosofía conocida luego como escolástica. La escolástica acepta el dogma religioso, ¿sí? Responde de manera tautológica, las cosas se entienden por sí mismas, y establece una lógica lineal de pensamiento. ¿Bien? ¿Qué nos van a decir los escolásticos y particularmente Tomás de Aquino? Que las obras griegas son creación humana y la Biblia es palabra revelada, por lo tanto, palabra divina. La primera, las obras griegas, son comprobables. La segunda no necesita comprobación, se la acepta por fe. Por lo tanto, vamos a tener un fuerte planteamiento ético. La ley es una prescripción de la razón en orden al bien común promulgada por aquel que tiene el cuidado de la comunidad. ¿Cuál es la ley? Una prescripción de la razón, algo que nos dijeron previamente, que nosotros entendemos sin la necesidad de razonarlo. Y es promulgada por aquel que tiene el cuidado de la comunidad, el Papa. ¿Bien? O la palabra revelada, que es más ni menos que la Biblia interpretada por el Papa, el único intérprete oficial. Es una ética de las virtudes, ya habíamos hablado de esto, ¿sí? Particularmente de la piedad, con una moral de carácter estoica, una moral que establece el carácter de aceptar las cosas tal como son. Y eso es lo que se le pide al siervo. Los siervos, en la Edad Media, tenían que aceptar su condición de siervos. Y los señores tenían que aceptar su condición de señores, tenían que ser guerreros. Y tenían que ser piadosos con los siervos, porque si no se generaba un desorden total, los siervos se rebelaban. Por lo tanto, estamos en una sociedad estática, una sociedad que establece ciertos órdenes, esos órdenes no se mueven, y no solo son órdenes que no se mueven, sino que además aceptan una verdad dicha de antemano. El bien conduce a acciones placenteras, nos va a decir Tomás de Aquino. Hay placeres buenos per se, el razonamiento, y hay placeres naturales que pueden ser malos no per se, como por ejemplo la sexualidad. Dentro del matrimonio es buena y fuera del matrimonio mala. Por lo tanto, nosotros acá estamos viendo que el cristianismo interpreta, ¿sí?, que los placeres, hay algunos placeres que son buenos por lo que son, el razonamiento, y otros placeres que no son tan buenos, pero que sí son ordenadores de la sociedad. ¿De qué manera un hombre podía garantizar la descendencia de su estirpe sin pensar que otro le generó descendencia sin tener celos? Bueno, aceptando un tipo de moralidad particular. Bien, el sexo solo se acepta dentro del matrimonio. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Entonces, ¿qué es esto del cristianismo? O en todo caso, ¿qué es el cristianismo para el siglo XIII después de Cristo? El cristianismo, perdón, antes de seguir, porque me entusiasmo. ¿Se entiende todo hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Muy bien. El cristianismo es religión, pero también implica una pregunta por el ser. Por lo tanto, integra un sistema de pensamiento y obliga a elaborar un código ético. ¿Bien? Por eso podemos hablar de una filosofía cristiana. ¿Por qué se hace una pregunta por el ser?
Porque dentro de la religión cristiana, todo el tiempo el cristianismo se está preguntando por quién es Dios, quién es uno y cómo es nuestro vínculo o nuestra relación con Dios. ¿Sí? Y eso obliga a una ética particular. Si uno cree en Dios, tiene que demostrarlo mediante obras. El catolicismo pone una fuerte impronta en las obras humanas para demostrar que nosotros tenemos un vínculo con Dios. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Sí? Muy bien. El cristianismo es una filosofía que no es contemplación pasiva de la verdad, donde el hombre es una cosa más, como ocurría en la filosofía griega. ¿Qué pasaba en la filosofía griega? Aristóteles miraba una semilla y contemplaba cómo esa semilla se convertía en planta. ¿Bien? Por lo tanto, el filósofo es una cosa más de la naturaleza capacitado para contemplar y razonar lo que la naturaleza le ofrecía. En el cristianismo, el hombre no es contemplación, no es mera contemplación, sino que es acción. El hombre tiene una jerarquía mayor al resto de la naturaleza, ¿sí? Y la vida del hombre es un drama donde se dirime su propio destino. ¿Bien? ¿Para qué estamos acá, según los filósofos griegos? Para alcanzar la razón, para entender. ¿Para qué estamos acá, según los filósofos cristianos? A ver, Para Para saber. conseguir la verdad de Dios o los objetivos de Dios. muy bien, muy bien. Por lo tanto, estamos acá para volver a Dios, ¿sí? ¿Cómo volvés a Dios? Toda tu vida, toda tu vida es una tragedia pensando en cómo hacer para volver a Dios. Tenés que portarte siempre bien, ir a misa, ¿sí? Hacer buenas obras, ser marido de una sola mujer. Bueno, son valores que se están rompiendo en la sociedad contemporánea, pero que son valores que codificaron y se afianzaron mucho en la sociedad occidental. ¿Me siguen hasta acá? La idea de la piedad, la idea de una sola mujer, ha sido practicada incluso por gente que no necesariamente cree en el cristianismo, pero que sí acepta la ética de la sociedad occidental. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Por lo tanto, la vida es un drama donde se dirime el destino del hombre. ¿Por qué decimos que el hombre está por encima del resto de la naturaleza? Y porque el perro no se va al cielo. ¿Sí? El perrito se muere y algunos cristianos consideran que el espíritu de vida vuelve a Dios, pero no su conciencia. El perro no tiene conciencia. En cambio, el ser humano sí. El ser humano es el único producto de la naturaleza que tiene conciencia y por lo tanto es el único que está capacitado para entender a Dios y volver a Él. Bueno, a mí me parece espectacular, ¿no? Como construcción ideológica es fantástica. eh, y demás está decirlo, la importancia que ha tenido esta ideología en el desarrollo mundial. ¿Cuál es el problema que tiene que afrontar no solo Tomás de Aquino, sino todos los filósofos cristianos? Bueno, ¿cómo hacer para vincular razón y fe? Porque son cosas medio contradictorias, ¿no? Y Carpio, en el capítulo que ustedes tienen que leer de Carpio para este tema, dice que a lo largo del cristianismo se han encontrado diferentes formas, los cristianos han encontrado diferentes formas de conciliar la razón con la fe. Y nombra cinco. Ténganlas muy presentes porque probablemente estén en el parcial. No estoy hablando de las formas de volver a Dios que dice Tomás de Aquino, sino las cinco formas de las que habla Carpio de cómo conciliar la fe con la razón. Una primera forma es directamente eliminar la razón, considerar que todo se entiende por fe. Entonces, por ejemplo, Tertuliano, uno de los primeros cristianos, en el 160 después de Cristo, ya nos hablaba de lo inadecuada que es la razón para captar los contenidos de la fe. Es una constante a lo largo del pensamiento cristiano. Lutero, en el siglo XVI, hablaba de prostituta razón.
Prostituta no en el sentido peyorativo que nosotros le damos, sino porque prostituta en realidad significa suplente. Por lo tanto, Lutero afirmaba que la razón es un suplente en el pensamiento, que lo que tiene que primar es la fe. Kierkegaard, un existencialista del siglo XIX, nos va a hablar de que lo absurdo es objeto de la fe, que no es necesario que sea demostrado. Y otra persona que valora, que pone por delante la importancia de la fe, es Miguel de Unamuno, que yo les podría decir que es incluso hasta un filósofo agnóstico, pero que defiende la importancia de la fe. ¿Cuál es la segunda forma? En vez de eliminar la razón, eliminar la fe. O, en todo caso, solo creer en aquello que coincide con la razón. ¿Bien? Por ejemplo, Berengario de Tours, en el siglo XI, negó la transubstanciación. ¿Saben lo que es la transubstanciación? A ver, Sí, pará, pasar de... ¿Mm? pará. A ver si alguien más lo sabe, porque hay varios acá y que ninguno sepa lo que es la transubstanciación me sorprende. A ver. ¿Nadie va a misa? ¿O nadie fue nunca a misa? Che, ya estamos en una sociedad absolutamente laica. ¿Alguien fue alguna vez a una misa? Sí, pero no tengo ni Anímense. idea de lo que hablas. ¿Fuiste a Sí, sí, misa, sí. Sí, pero porque fui Paulina? a un colegio católico y tipo había ¿Fuiste a un misa colegio ahí. católico y no sabes lo que es la transubstanciación? No sé nada de catolicismo. Bueno, presta atención. ¿Viste que en un momento de la misa el cura saca la hostia y empieza a dársela a los fieles? Sí, Bueno, ¿qué dice cuando le da la hostia a los fieles? que es el cuerpo de alguien. Arre. ¿Cómo el cuerpo de alguien? El cuerpo de Cristo. Decime por favor que te bocharon en catequesis porque si no, no No sé. iba, profe, a catequesis porque Ah, ok. iba a la tarde y faltaba, así que... Ahora se entiende todo. Bueno, te da la hostia y dice cuerpo de Cristo. Los católicos, muy creyentes, creen que cuando vos comes la hostia bendecida, estás comiendo parte del cuerpo de Cristo o del sacrificio que hizo Cristo. Por lo tanto, ese pedacito simple de pan se convierte en otra cosa. Esa es la transubstanciación. ¿Qué decía Bengalio de Turnos? Que eso no se puede demostrar por la razón. Por lo tanto, hay que dejarlo de lado. Otros cristianos van a creer que Dios está en la naturaleza. Entonces, todo lo que se puede demostrar que está a nuestro alrededor es parte de Dios. Que el sol salga todas las mañanas es un milagro. Que crezcan las plantas es un milagro. Se puede medir por medio de la matemática, de la biología, ¿bien? Pero Dios está en todo eso. Eso va a dar lugar a una corriente de pensamiento conocida como deísmo. Por ejemplo, los padres fundadores de Estados Unidos, ¿sí? Los héroes de la independencia, Washington, Franklin, eran deístas. ¿Sí? Creían que Dios estaba en todas las cosas. Y bueno, y más tardíamente, por ejemplo, Hegel, un importante filósofo alemán, que va a ver a la religión como un estadio del espíritu absoluto. Tercer postulado de Carpio, separar la fe de la razón, la doctrina de la doble verdad. ¿Sí? Se puede ser creyente como cristiano y se puede ser muy razonable como científico. Yo siempre acá pienso, por ejemplo, un médico. Piensen en un médico que cree mucho en Dios. Cuando ustedes van al médico, a este médico creyente, dicen, doctor, me duele la cabeza. ¿Qué le dice el médico? Bueno, rece, pídale a Dios perdón por sus pecados. Y no, como mínimo se come un juicio por mala praxis. ¿Sí? Te receta un remedio. Que te curen la algebra, te dice. Ah, mentira. ¿Cómo? Que te curen la algebra. Bueno, te receta un remedio, ¿por qué? Y porque el tipo también cree en la ciencia. Después por ahí te lo encontrás en una charla informal en el parque de enfrente y el tipo te dice, no, bueno, Dios, la importancia de la fe, todo bien. Yo tenía Pero cuando un tiene que profesor, cumplir con su rol científico, cumple con su rol científico. Sí, Paulina, disculpa. yo tenía un profesor que daba investigación, no sé, algo de proyecto y de ciencia, no sé qué, y era sacerdote. Y dice que Ajá. le preguntaban por cómo es que
tenía dos ideas tan contradictorias. Claro, bueno, es justamente por esto, por la teoría de la doble verdad. Entonces, vos no te cuestionás la existencia de Dios, no te cuestionás la fe, no te cuestionás algunas cosas de la fe que la ciencia cuestionaría, pero por otro lado haces ciencia. De hecho, por ejemplo, el Vaticano tiene una escuela científica muy grosa, con físicos y astrónomos muy renombrados, ¿sí? Y sin embargo son católicos. Cuarto postulado, la fe como supuesto de la razón. San Agustín y San Anselmo, estos filósofos cristianos del cristianismo originario, como les decía, van a afirmar que, por ejemplo, creen para entender. ¿Sí? San Anselmo va a decir tratar de entender lo que creo. Por lo tanto, la fe primaba con respecto a la razón. Y el último de los puntos es tratar de distinguir una cosa con la otra y armonizarlas. Este es el postulado de Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, si quieren. Y eso nos lleva al último punto de análisis de la clase de hoy, que es lo que me parece más importante, porque es el verdadero punto sobresaliente de la filosofía de Tomás de Aquino, el establecimiento de un método. ¿Bien? Y es para la época un método relativamente novedoso, por lo menos dentro del cristianismo europeo. ¿Por qué digo que es algo sobresaliente? Porque a partir de Tomás de Aquino, todos los filósofos posteriores empezaron a establecer un método para los estudios. De hecho, la ciencia moderna se basa en una metodología particular, dependiendo de qué escuela científica ustedes respondan, acuerden, van a tener una metodología. ¿Cómo es el método que establece Santo Tomás? Bueno, primero hay que buscar un problema. Imaginen una abadía medieval en Europa. Vieron que en Europa en invierno ya tipo 4 de la tarde es de noche. Por lo tanto, ya están preparando la cena. Se sientan en esos tablones largos, el abad a la cabeza de la mesa bendice los alimentos, todos los curas empiezan a comer, y de repente el abad dice, hermanos, os planteo una incógnita. ¿De qué sexo son los ángeles? Problema. ¿Cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? Problema. ¿Dios es omnipotente? Sí, le dicen todos. ¿Puede hacer una piedra tan pesada que ni siquiera él pueda mover? Problema. Parece una boludez, pero discutían estas cosas, ¿sí? Trataban de encontrar alguna forma lógica para los preceptos de su fe que pudiera dar respuesta a estas contradicciones, ¿sí? ¿Cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? Ninguno y todos, porque es una cosa etérea un ángel. Entonces, tenías un problema. Dios, ¿puede hacer una piedra tan pesada que ni siquiera él pueda moverla? Y si decimos que no puede, no es omnipotente. Pero si decimos que sí puede, y por lo tanto no puede mover la piedra, tampoco es omnipotente. Son, ¿sí? Contradicciones, son paradojas. Por lo tanto, lo que propone Tomás de Aquino es al problema ver qué dificultades afronta y luego de esto escuchar opiniones divergentes. Y ahí es donde entran otros santos, pensadores, cristianos anteriores, pero también donde entran filósofos que no necesariamente vienen de la tradición cristiana, Platón y Aristóteles. ¿Sí? De hecho, gran parte del pensamiento cristiano moderno y por lo tanto del pensamiento constitutivo del desarrollo intelectual de Occidente es producto no solo de Tomás de Aquino, sino de todos los que hicieron conciliar la tradición cristiana con el pensamiento aristotélico. ¿Sí? Es realmente
sobresaliente lo que pasó en esta época, es muy importante. No lo tenemos presente porque lo vivimos con cotidianidad. Pero, por ejemplo, Tomás de Aquino afirma que Aristóteles llegó por medio del razonamiento a demostrar la existencia de Dios. Por lo tanto, concilia fe con razón. Para Tomás de Aquino, cuando Aristóteles habla del demiurgo, un motor iniciático del universo que es puro acto y pura potencia, y por lo tanto se mueve todo el tiempo, es decir, es eterno, dice, Aristóteles está hablando de Dios, del Dios que nosotros conocemos, del Dios que se nos manifestó a través de Cristo. ¿Se entiende, no? El punto acá. Está tratando de hacer conciliar la filosofía antigua con el pensamiento cristiano. Y una vez que escuchamos esas teorías divergentes, ¿qué dice Tomás de Aquino? Desarrollamos una teoría propia. Fantástico. La conclusión es un punto de vista. Me parece hermoso, me parece superador con respecto a lo que pasaba antes. No rompe con la escolástica, sigue habiendo pensamiento dogmático, ¿sí? No rompe con tradiciones cristianas anteriores, pero establece un método, lo cual termina siendo un gran avance para el conocimiento. ¿Cuáles son los problemas metodológicos? Bueno, justamente la relación entre razón y fe. ¿Bien? Tomás de Aquino está todo el tiempo tratando de hacerlas conciliar y a veces se dan de bruces. El segundo problema, ¿cómo conocer a Dios mediante la razón? También parece una tontería, pero era una problemática en el momento. ¿Y saben qué? La filosofía moderna va a fundarse en torno a esa problemática. El primer racionalista, el fundador de la escuela racionalista, que es Descartes, que lo vamos a ver a partir de la clase próxima, tiene como primera pregunta cómo conocer a Dios mediante la razón. ¿Sí? Y está particularmente preocupado por eso, porque él es un hombre de fe y sin embargo es un filósofo racionalista. Descartes cree en Dios. ¿Saben qué otra cosa es importante en Descartes? El método cartesiano. No voy a seguir spoileando la próxima clase, pero vayan teniéndolo en cuenta cómo las tradiciones se van completando. Y finalmente, ¿cuál es la naturaleza de Dios y cómo conocerla? ¿Bien? Por lo tanto, hay un camino de razón y hay un camino tautológico. ¿Bien? ¿Cuál es el camino de razón? El que utiliza pensadores cristianos o pensadores filósofos antiguos para demostrar que Dios existe. ¿Cuál es el pensamiento tautológico? El que afirma o el que demuestra por la negación. Dios es Dios. Se demuestra su existencia por la afirmación, pero también por la negación. Dios es todo lo bueno. Por lo tanto, ¿quién es Dios? Todo lo que no es malo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Para que lo traigamos al presente. ¿Se acuerdan de Miguel Ángel Russo cuando era técnico de Boca? Le preguntaban, Russo, ¿qué es Boca? Y Russo, con esa dentadura hermosa que tenía, dice, "Y, Boca es Boca. Es tan grande que no tiene explicación. Solo se explica por sí mismo. Pero también se puede explicar por la negación. ¿Qué es Boca? El único que no se fue a la B. Y ahí uno entiende. ¿Estamos bien? Es el mejor ejemplo que pudiste poner, profe. Te agradezco, te agradezco. O sea, para que veas que el método de Tomás de Aquino sirve para la actualidad. Te ayudo con algo. ¿Moriste en Madrid? No, indemostrable, porque una institución no muere, ¿sí? Sigue existiendo, sigue ganando, pierde, etcétera. En cambio, es demostrable que nunca se fue a la B. Ojo con eso, ¿eh? Y también que perdió la final contra su máximo rival, eso es muy demostrable. Sí, sí, pero no murió. Ah, no, eso. Sí, sigue existiendo y va a haber más finales y sigue teniendo más copas que su máximo rival. Hay un montón de cosas que no se discuten, que son dogmáticas. Che, ¿estamos bien con la clase? ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? ¿Les pareció interesante Tomás de Aquino? Es para tenerlo en cuenta, ¿sí? Para tenerlo en cuenta porque hay muchas cosas
obviamente, en su momento histórico, para tratar de entender por qué los pensaba así, por qué el pensamiento dogmático, pero por otro lado, marcaron un avance para el pensamiento occidental. Así que los dejo con esto. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. Sí, Bueno, profe. entonces hagamos lo siguiente, cerremos la clase acá. Como ya les dije, todo aquel que quiere alguna devolución, algún comentario, por más general que sea, me escribe por privado, en la medida que yo vaya teniendo un tiempo lo voy a hacer. Y quedamos con un próximo encuentro para dentro de 14 días. Bien, ahí vamos a analizar Descartes. No me acuerdo si vamos a analizar a Descartes y a Hume juntos. Así que vamos a entrarle al racionalismo moderno y al empirismo moderno. ¿Ok? Bueno, gente, nos vemos la próxima. Cualquier problema, cualquier consulta, cualquier necesidad de acompañamiento, me escriben y estoy a disposición. Gracias. Nos Chao, profe, vemos. gracias. Buenas Buenas noches noches. para Gracias. todos, Gracias, para profe, nos todas. vemos. Chao, profe. Adiós.